Descubierto, el increíble y transformador momento que cambió todo en 9 minutos, Carlos observaba la sala de reuniones con nerviosismo, su mente acelerada recordando las palabras de su abuelo escritas en aquel viejo diario. En el fondo, sabía que esperaba mucho de él, que el legado de un ingeniero que nunca pudo ser arquitecto pesaba sobre sus hombros. La mirada desdeñoso de su jefe lo atravesaba, desmereciendo cada fragmento de sus ideas. Se sentó, boca seca y manos temblorosas, mientras las miradas de sus compañeros se tornaban expectantes. ¿Y si alguien supiera que era solo un mensajero en realidad? La ansiedad lo abrumaba, la sensación de ser un impostor en ese espacio repleto de expectativas debía ser superada. El primer dilema lo enfrentó al mediar entre la lealtad familiar y el sueño personal. Su madre, con sus manos callosas llenas de hilos y telas, había sacrificado todo y Carlos lo sabía bien. La visión de ella frente a su máquina de coser siempre confiando en él lo desarmaba por dentro. Pero, al mismo tiempo, tenía la certeza de que era más que el niño del barrio. Había prometido no dejar que los sueños invisibles de su abuelo murieran con él. Cada segundo que pasaba en aquella reunión alimentaba su malestar. La pregunta que lo atormentaba crecía: ¿debería arriesgarlo todo para demostrar que merecía estar allí, o conformarse y aceptar el papel que otros le habían otorgado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido del proyector apagándose lo sacó de su trance. En ese breve momento, la realidad le golpeó con fuerza, estaba a punto de dejar que lo definieran otros. La presión se volvió casi palpable, cada mirada parecía cernirse como un nudo en su pecho. Imaginar el rostro de su madre en ese instante lo motivaba y lo paralizaba a la vez. ¿Qué pasaría si fracasaba? Su corazón se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano. Las manos sobre la mesa, aferradas con intensidad, temblaban, pero en su cabeza se dibujaba el miedo a perder ese camino nuevo que apenas comenzaba a trazar. La tensión escalaba mientras imaginaba a su abuelo, soñador frustrado, a quien nunca pudo hacer justicia. No quería ser solo otro hombre de su barrio que se conformaba. La idea de gritar, de defender su visión, lo inundó de dudas. El minuto 7 se acercaba y su mente se convertía en caos. Las fugaces imágenes de un futuro en el que sentía la arquitectura fluir a través de él se alternaban con escenas de rechazo, burla y desprecio. Cada grito silencioso resonó en su interior. ¿Qué camino elegiría en aquel instante crítico? La angustia creció mientras sus colegas comenzaron a murmullar. Sabía que el tiempo se consumía como su autoestima. Miró a su alrededor, buscando aprobación, pero solo encontró caras que se burlaban de su presencia. La decisión que debía tomar era monumental y, al mismo tiempo, amenazante. ¿Podría contener todo ese estallido emocional para liberarlo de una manera que resonara realmente? La presión lo invadía como una ola imparable. En esos 9 minutos, Carlos no solo enfrentaba una reunión, enfrentaba su vida. La lucha apenas comenzaba, y su decisión resonaría mucho más allá de aquella sala. Los murmullos en la sala se desvanecieron cuando finalmente se hizo el silencio. Carlos sintió una burbuja de tiempo expandiéndose a su alrededor, un instante en el que su mente empezó a encontrar un enfoque claro entre la confusión. Un pensamiento lo recorrió: ¿de verdad iba a dejar que otros decidieran su futuro? En un impulso casi instintivo, tomó la palabra. Quiero proponer una nueva dirección para este proyecto, comenzó, sintiendo como las miradas se volvían hacia él, algunas escépticas, otras curiosas. Las palabras fluyeron, empezando a salir de su corazón más que de su mente. Habló sobre la posibilidad de crear un diseño que no solo respondiera a las necesidades del cliente, sino que también incorporara un sentido de comunidad, algo que pudiera reflejar historias y sueños. El lenguaje de los sueños era su propio legado, esa herencia llena de aspiraciones que su abuelo había dejado. Mientras expone sus ideas, notó que la tensión en su cuerpo comenzaba a desvanecerse, y, en su lugar, surgió un nuevo tipo de energía que lo llenaba. Los rostros de sus compañeros se transformaban poco a poco, las cejas fruncidas se relajaban, y las miradas desdeñosas comenzaban a ser reemplazadas por interés genuino. Cada palabra pronunciada parecía romper las cadenas que lo habían estado sujetando, dejándolo más libre,
más auténtico, pero no todo era positivo. La figura de su jefe no se movía, permanecía sentada, observándolo con una mezcla de asombro y desdén. Aquella mirada lo retó, y en ese momento, se dio cuenta de que no solo debía presentar su visión. Tenía que defenderla. Una determinación creciente se encendió en él, como un fuego que arde de manera constante. Carlos continuó, utilizando los ejemplos de su historia personal para ilustrar cómo una visión puede cambiar no solo un espacio físico, sino también la vida de quienes interactúan en él. Cada espacio que diseñamos cuenta una historia, afirmaba, mientras notaba cómo el murmullo de la sala se convertía en un murmullo de acuerdo. Por ello, debemos asegurarnos de que esas historias sean representativas no solo de lo que queremos construir, sino de las personas que habitarán esos espacios. La presentación avanzaba, y con cada palabra, Carlos se sentía más en control. Pero, mientras la seguridad crecía, también surgía la incertidumbre. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente impactar la toma de decisiones de sus colegas y, sobre todo, de su jefe? Cuando terminó, hubo un silencio momentáneo que pareció llenar el aire antes de que un aplauso tímido comenzara a surgir en la sala. Sin embargo, el jefe se levantó, y por un segundo, el mundo de Carlos se paró. ¿Sería este el momento en que todo se desmoronaría? Carlos, lo que presentas es interesante, pero, comenzó a decir su jefe, ahorrándose las palabras finales para un claro efecto. Carlos se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin embargo, en lugar de ceder a la desconfianza que había brotado en él una vez más, recordó el compromiso que había hecho con su abuelo y su madre. Tomó aire profundo, su voz resonando con la firmeza que había encontrado. Dejemos que los resultados hablen por sí mismos. Estoy dispuesto a probar mi propuesta, a defenderla, y a aprender a través del proceso. Si es un fracaso, será mío, pero si tiene éxito, significará que hay un propósito detrás de cada trazo que marqué. Era un riesgo descomunal, pero en esa sala, ya no era solo un mensajero, se había convertido en un arquitecto de su propio destino. Cualquier resultado era un paso adelante, y con esa resolución clara, miró a su jefe, destruido el miedo en sus ojos por una chispa de orgullo renovado. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que su decisión marcaría el inicio de un camino lleno de desafíos mayores. ¿Estaría preparado para enfrentar la oposición que lo esperaba en su siguiente encuentro? ¿Y si su propuesta, que significaba tanto, resultaba ser solo el principio de un conflicto mucho más grande? La respuesta a esas preguntas lo aguardaba en el horizonte. La tensión en la sala se había disuelto, pero la carga emocional que sentía Carlos seguía ahí, un peso invisible que lo acompañaba hacia el siguiente paso. Sabía que el aplauso tímido de sus compañeros era solo un indicio de una batalla aún por librarse. Aquella propuesta, su propuesta, estaba lejos de ser aceptada. Su jefe no había terminado de hablar, y el eco de sus palabras aún resonaba en su mente. Interesante, pero... La expectativa de lo que vendría lo llenaba de una ansiedad renovada. Días después, en la reunión de seguimiento, Carlos llegó resuelto. Había estado revisando su presentación, buscando no solo pulirla, sino definir su argumento de manera más sólida. Allí, visible sobre la mesa, le esperaba una serie de gráficos y esquemas que ilustraban su visión de manera más táctil. Un plan B que lo preparaba para cualquier objeción. Sin embargo, en su interior, la voz de la duda comenzaba a aflorar, y si realmente no era lo suficientemente bueno, al entrar en la sala, sintió una presión en el pecho, un recordatorio de los miedos que había enfrentado en el pasado. Pero esta vez, mientras los rostros familiares se amontonaban alrededor de la mesa, notó algo diferente. Había algo palpable en la energía del grupo. Tal vez, pensó, su discurso había resonado más de lo que imaginaba, aunque tan solo una chispa pudiera quedar. Su jefe se disponía a hablar, y Carlos se preparó, enfocándose en la imagen de su abuelo, esa figura emblemática que había guiado su camino y moldeado su pasión. Aquello no se trataba solo de un diseño, era una conexión íntima con su historia, una herencia que instantáneamente le otorgaba propósito. En el instante en que el jefe dejó caer una crítica contundente sobre uno de los puntos más débiles de su propuesta, algo dentro de él crujió. La papelera de reciclaje estaba llena de anotaciones y hasta bíblicos garabatos que había escrito. Pero, en lugar de dejarse romper una vez más, una nueva determinación comenzó a formarse. Entiendo tus puntos, pero permíteme mostrar dónde las cosas pueden mejorar, dijo, consciente de la fuerza que le imprimía a su voz, casi como si cada palabra contenga su historia.
Se mostró dispuesto a aceptar críticas, pero valiente al presentar cómo había explorado soluciones alternativas que no solo abordaban las inquietudes, sino que también fortalecían su originalidad. Mientras esbozaba sus ideas, la atmósfera cambió. A medida que se adentraba en la justificación de cada paso que había tomado en su propuesta, notó cabezas asentir y murmullos de aprobación empezaron a surgir en la mesa. Una chispa de entendimiento cruzó entre los miembros del equipo, y Carlos sintió que su confianza se alimentaba por el impulso del valor. Pero no tardaron en surgir más cuestionamientos. Con cada interrogante, comprendía la manipulación fina de su jefe, probándolo como un maestro de una escuela rigurosa. Pero a la vez, eso lo concentraba más, convirtiendo la presión en una pista de despegue. En su mente, el diseño se transformaba a cada instante, y la interacción con sus compañeros más coherente, más productiva. Tal vez, pensó, esto no es solo sobre ganar o perder una propuesta. Es un viaje de descubrimiento personal. El tiempo se detuvo en el lugar mientras se volvió más claro que este proceso era una manifestación de lo que había aprendido, una metamorfosis que lo guiaba hacia el verdadero Carlos, aquel que había estado oculto tras las dudas. Pero lo que lo sorprendió fue la sonrisa que dibujó su jefe al finalizar la reunión. Un gesto que no había esperado y que, para Carlos, significaba una aceptación creciente, aunque no explícita. Cuando se despidieron, sintió haber escalado una montaña, pero una nueva altura se configuraba frente a él. En los siguientes días, se dio cuenta de que el verdadero desafío no se concretaría en el diseño aprobado, sino en la resistencia que podría encontrar en el camino. Reflexionando sobre la historia que había empezado a escribir, se preguntó, ¿era posible que su propuesta desencadenara algo que lo llevara más allá de su trabajo? Algo que impactara su vida misma. La realidad se intensificaba, y una llamada inesperada lo sorprendió al gran maestro del diseño, un mentor que había admirado en su juventud. La voz que escuchó al otro lado le ofrecía una oportunidad, una posibilidad de ascenso. Sin embargo, lo que iluminaba su mente era la pregunta ineludible: ¿realmente estaba listo para dar ese salto, o era otra forma de huir del dolor que había enfrentado hasta ahora? La respuesta lo aguardaba en una bifurcación a punto de detonar. Carlos se sentó en su escritorio y miró el teléfono durante minutos que parecían eternos. La voz de su mentor seguía resonando en su mente junto con sus últimas palabras: te necesito en este nuevo proyecto. Puede ser el siguiente gran paso en tu carrera. La mezcla de emoción y temor lo invadía. ¿Estaba preparado para todas las expectativas que conllevaba una oferta así? Un ávido deseo por demostrar su valía se entrelazaba con un eco de inseguridad que amenazaba con apagarlos. Tomó una respiración profunda y se concentró. Sabía que la elección que iba a tomar no se trataba solo de un ascenso, era una prueba de su crecimiento personal y profesional. Carlos había pasado años escondiéndose tras su miedo al fracaso, y esta parecía la oportunidad definitiva para liberarse de esos grilletes emocionales. Así que decidió actuar, buscó papel y pluma, y comenzó a escribir una lista de pros y contras, una táctica que siempre lo había ayudado a clarificar sus pensamientos. Esos primeros trazos eran inseguros, casi titubeantes: promoción, reconocimiento versus expectativas, miedo a fallar. Cada punto escrito alimentaba su meditación. Mientras continuaba, un atisbo de confianza emergía de las sombras de su ansiedad. Las palabras comenzaron a fluir más, y una nueva idea tomó forma, una visión a largo plazo que, si prosperaba, podría trascender cualquier diseño puntual. Esto no es solo un trabajo. Puede ser un legado, se repitió. A medida que pasaban los días, el bullicio de la oficina se convirtió en el trasfondo de su enfoque. Su cabeza estaba llena de esquemas, con propuestas alternativas que se expandían más allá de lo que había inicialmente imaginado. Empujado por su determinación, decidió crear un prototipo no solo del diseño, sino de su propio rol en el futuro del proyecto. Verlo plasmado le proporcionaba una sensación de control que nunca había experimentado en entornos laborales anteriores. Esa claridad lo motivó a pulsar enviar en su correo electrónico. La respuesta afirmativa de su mentor llegó en un par de horas. Carlos sintió como si un torrente de energía lo invadiera, una oleada de propósito. Sin embargo, esta emoción se vio rápidamente ensombrecida por la incertidumbre. ¿Sería capaz de satisfacer las expectativas? Su pensamiento se dirigió hacia su abuelo, quien siempre había dicho: los riesgos son el precio de las recompensas. Esa frase reverberaba en su mente como un mantra. Decidió que no solo se enfrentaría a este nuevo capítulo, aprovecharía cada paso como una oportunidad para redescubrirse. Esta vez, el miedo debía transformarse en un aliado, no en un enemigo. En su camino hacia este nuevo reto,
Carlos comenzó a consultar a colegas y expertos, a buscar opiniones auténticas que lo ayudaran a fortalecer su propuesta. En cada conversación, extraía valor y perspectiva, dejando que cada palabra construyera su confianza. Esto no era una lucha solitaria, comprendió que la verdadera capacidad de crecer radicaba en rodearse de aquellos que, de alguna manera, también estaban en su propia búsqueda de excelencia. Finalmente, llegó el día de la presentación ante el equipo superior. Las horas previas se convirtieron en un reto interno. Mirarse al espejo mientras ajustaba su corbata se transformó en un ritual, y la imagen de aquel joven inseguro se desvanecía. Sin embargo, cada agazapo del pasado presentaba una nueva lección aprendida. Carlos podía sentir la presión mientras se dirigía a la sala. Una sensación familiar lo envolvía, pero esta vez era diferente, estaba armado con conocimiento y preparación. Mientras las voces se silenciaron y los rostros atentos se prepararon para oír su exposición, una chispa iluminó su interior. Este era su momento, un instante de verdad en el que un año de duda se convertiría en un instante transformador. Poco después de comenzar, una pregunta crítica surgió de una figura poderosa en la mesa. ¿Qué te hace creer que puedes liderar este proyecto exitosamente? Sintiéndose en la línea de fuego, Carlos recordó las noches de reflexión, la valentía acumulada y las experiencias compartidas. La decisión estaba a punto de ser tomada, y la respuesta brotó de su ser con una seguridad renovada. Este era su momento de brillar, pero a la vez la pregunta latente quedaba, ¿realmente podría mantener esos estándares o sucumbir ante la magnitud de su propio desafío? Carlos respiró hondo y, sintiendo el peso de la mirada de todos en la sala, dejó que una oleada de determinación le guiara. Recordó las largas horas de preparación, las conversaciones con sus colegas y la claridad que había alcanzado al plasmar sus ideas en aquel prototipo. La pregunta del directivo resonaba en su mente, y por un instante, el miedo a decepcionar se desvaneció. Sabía que su experiencia lo había preparado para este momento. Creo que puedo liderar este proyecto porque he aprendido del camino recorrido, respondió, dejando escapar un inusual destello de seguridad. Cada fracaso que he experimentado ha sido una lección fundamental que ha ido forjando mi capacidad para enfrentar desafíos. He aquí el porqué de mi confianza. Con cada declaración, su voz sonaba más firme. Explicó cómo había validado su propuesta con datos concretos, y cómo las opiniones recabadas de sus colegas habían enriquecido su visión. Con cada diapositiva que pasaba, iluminaba no solo el contenido, sino también su compromiso genuino con el éxito del equipo. La energía en la sala cambió, lo que alguna vez fue escepticismo se convirtió en curiosidad activa. No obstante, a medida que avanzaba la presentación, Carlos sintió que una sombra oscura se cernía sobre su itinerario de confianza. Miedos antiguos venían a la superficie, recordándole que no solo se trataba de sus ideas, sino también de las emociones cruciales que estaban atadas a ellas. ¿Y si alguien cuestionaba su experiencia? ¿Y si sus soluciones no convencían? Eran dudas que empezaron a resonar en su mente, amenazando con desestabilizar su enfoque. Sin embargo, encontró en su vulnerabilidad una oportunidad de conexión. No tengo todas las respuestas, admitió, dirigiéndose a sus colegas con honestidad. Lo que ofrezco es un proceso colaborativo. Quiero escuchar sus críticas y sugerencias, porque este proyecto no es solo mío, sino de todos nosotros. La sala se llenó de murmullos, y un destello de aceptación y colaboración comenzó a brillarse en los ojos de sus compañeros. La presentación culminó y, al finalizar, un aplauso circunspecto resonó, pero Carlos aún percibía las miradas de evaluación. La adrenalina empezó a decaer y, en ese alivio, sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había hablado con sinceridad sobre su desarrollo personal y profesional, pero ahora debía enfrentarse a la incertidumbre de la opinión del grupo. Mientras se iniciaban las preguntas y respuestas, Carlos escuchó los halagos y las críticas constructivas. Su mentor, quien había permanecido en silencio, le dirigió una mirada significativa justo cuando se alzó la mano de un miembro del equipo con un cuestionamiento incisivo. ¿Ves a este proyecto como un paso hacia un futuro incierto o un legado que deseas construir? La pregunta dejó a Carlos reflexionando en una disyuntiva crucial. Era la oportunidad de reafirmar su intención. Sin pensarlo dos veces, decidió optar por la honestidad radical. Ambos, contestó. Es un paso hacia un futuro que me emociona, pero también entiendo que esto puede ser el inicio de algo que trascienda. Estoy aquí no solo para liderar, sino para evolucionar junto a todos ustedes. La respuesta dejó a varios miembros del equipo en contemplación, y la tensión que había sentido se transformó en una inquietante potencialidad. Sin embargo, en el corazón de esa jornada,
una nueva pregunta inquietante brotó en su mente: ¿podría realmente gestar un legado en un entorno donde los desafíos eran constantemente redefinidos? La incertidumbre lo impulsó a pensar en su próximo movimiento. Sabía que debía prepararse no solo para las expectativas del proyecto, sino para las propias. Los próximos pasos no serían sencillos, y con cada conversación que tendría con su equipo, Carlos se daba cuenta de que su desarrollo personal apenas comenzaba. El impulso necesario a medida que avanzara hacia el futuro sería más complejo de lo que había imaginado, y las decisiones que tomara a partir de este momento definirían no solo su carrera, sino quién realmente era. Mientras comenzaba a salir de la sala, el eco de la pregunta de su interlocutor resonó en su mente: ¿qué legado deseas dejar? La autoevaluación continuaba, y una nueva versión de él mismo anhelaba ser descubierta. ¿Sería capaz de liderar no solo con éxito, sino con significados profundos en juego? La verdadera prueba había comenzado. Carlos abandonó la sala sintiendo una mezcla de adrenalina y reflexión. La pregunta del miembro del equipo se repetía en su cabeza como un mantra: ¿qué legado deseas dejar? No era solo un dilema profesional, era un reto que golpeaba en el centro de su identidad. Mientras se adentraba en su oficina, notó que su mente desbordaba inquietud. Había entregado una presentación sólida, pero ¿había dejado claro su compromiso con un futuro que trascendiera lo inmediato? Sentándose frente a su ordenador, se propuso escribir un plan que no solo abordara los detalles del proyecto, sino también su visión personal como líder. Al iniciar, se percató de que el papel en blanco frente a él representaba más que un simple documento. Era un espejo de su propio crecimiento. Comenzó a anotar no solo sus objetivos para el proyecto, sino las habilidades que necesitaba desarrollar para alcanzar un nivel superior. Cada palabra se sentía como una declaración de intenciones, y a medida que las ideas fluían, una nueva claridad comenzaba a tomar forma en su mente. En medio de la lluvia de ideas, recordó las noches de estudio cuando se enfrentó a aspectos de la gestión que siempre había evitado. Las emociones de los empleados, las dinámicas de equipo, la compleja red de relaciones interpersonales. Este nuevo proyecto no solo requeriría conocimientos técnicos, sino una habilidad refinada para liderar desde la empatía y la colaboración. Decidido a avanzar, Carlos programó reuniones con sus colegas. Quería escuchar no solo sus preocupaciones, sino también sus aspiraciones. La idea era crear un espacio donde las voces de cada miembro fueran esenciales en el proceso creativo. Cada sesión se transformó en un taller de ideas, donde el intercambio de perspectivas lo fortalecía, no solo como líder, sino como compañero. En una de estas reuniones, una colega planteó un punto que lo hizo dudar. Carlos, ¿realmente crees que la sinergia que buscas se puede crear sin abordar nuestros miedos? ¿No crees que dependen de esto? Preguntó, mirando con ojos inquisitivos. Esa pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. Carlos había pensado mucho en su rol como líder, pero esa insinuación lo llevó a una nueva dimensión de autocrítica. ¿Estaba dispuesto a confrontar los miedos del equipo, y a los suyos propios, para construir ese legado que anhelaba? Esa noche, al salir del trabajo, sintió que una chispa se había encendido dentro de él. Por fin comprendió que su legado iba más allá de lograr metas comerciales, implicaba legitimarse como un ser humano vulnerable que podría guiar a otros a enfrentar sus propios desafíos. La siguiente semana, presentó una sesión de dinámica de grupo, invitando a su equipo a compartir sus temores y esperanzas. Fue un momento revelador. Las historias individuales tejieron un nuevo tejido de confianza, y Carlos sintió que, en esos instantes, el liderazgo comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Él no solo sería el capitán del barco, también sería quien mantendría el rumbo durante las tormentas emocionales. Sin embargo, a medida que la integración del equipo comenzaba a fortalecerse, una sensación de inquietud lo invadía. ¿Estaría siendo suficientemente fuerte para tomar decisiones difíciles si las cosas comenzaban a desmoronarse? En el fondo, sabía que el verdadero desafío radicaba en mantener la vulnerabilidad como herramienta y no como debilidad. Siendo consciente de que el tiempo se aceleraba, Carlos necesitaba prepararse para la presentación de avances que estaba programada para la próxima semana. Era una oportunidad crucial para mostrar cómo el compromiso con el equipo podía usarse como palanca para un cambio real. Cada vez más presionado, empezó a forjar una estrategia dual, un componente en la presentación que rescatara los logros y otro que abordara esas inseguridades inherentes que podrían descarrilar su esfuerzo. Mientras ideaba su discurso, una nueva pregunta surgió, desafiándolo con más intensidad que nunca: ¿cómo equilibraría su vulnerabilidad con la necesidad de mostrar fortaleza ante su equipo? Con cada palabra que escribía,
La pregunta lo conducía hacia una confrontación inevitable con sus propios temores. Y así, una vez más, se intensificaba la tensión. La próxima reunión no sería solo una exposición de datos, sería el verdadero examen de su carácter y su legado. ¿Estaría listo para afrontarlo? La mañana de la presentación avanzaba con una mezcla de emoción y tensión. Carlos se encontraba en su oficina, dando una última revisión a sus notas. Atrapado entre la ansiedad y la determinación, su corazón latía con fuerza en su pecho. Uno de los mayores desafíos estaba a punto de enfrentarse, y en esos momentos de duda, volvió a recordar la pregunta que lo había perseguido: ¿qué legado deseas dejar? Mientras observaba a su equipo llegar, una inquietud persistente se formó en su mente. ¿Debería enfocarse solo en el progreso y los logros, o también mostrar la humanidad detrás de su liderazgo? Esa influencia más profunda que podía resonar en cada uno de sus compañeros. Sabía que la autenticidad era clave, pero cómo expresar su vulnerabilidad sin que pareciera una debilidad. Al comenzar la presentación, se sentó frente a ellos y sintió que el aire se volvía denso. No iba a ser solo otro informe de resultados, esta era su oportunidad para cimentar su verdadero propósito. Con una respiración profunda, Carlos decidió arriesgarse. Comenzó con los números, proyectando confianza mientras desglosaba los logros alcanzados. Pero, de repente, su discurso giró hacia la introspección. Hoy no quiero hablar solo de cifras, dijo, la voz temblando ligeramente. Quiero compartir con ustedes algunos de mis miedos. Como líder, a veces temo que al ser vulnerable se perciba como ineficaz. Sin embargo, he aprendido que ese miedo solo nos aleja. Quiero construir un legado que no solo se enfoque en las metas, sino en las conexiones humanas que nos permiten alcanzarlas. Las miradas en la sala se aflojaron al escuchar sus palabras. Uno de sus colegas, que había conocido en el pasado por su actitud implacable, se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con la sorpresa de la sinceridad. Esa visión renovada que Carlos estaba ofreciendo comenzó a abrir un canal de comunicación más profundo, como si todos tuvieran el mismo deseo de materializar su propio potencial. Con cada intercambio en la reunión, los muros que antes separaban a los miembros del equipo se desmoronaban. Historias personales comenzaron a fluir, se compartieron fracasos y esperanzas, y a medida que avanzaba, Carlos sentía que las emociones se entrelazaban en un nuevo tejido de confianza. Sin embargo, en el fondo, la inquietud seguía presente. Realmente estaba preparado para gestionar las implicaciones emocionales de esta apertura. Cuando concluyó la presentación, la sala estalló en un estallido de aplausos, una reacción que asombró a Carlos. Había desafiado sus propias barreras y tocado el corazón de su equipo. Sin embargo, aún sentía una sombra de duda. ¿Era suficiente? Había poseído la fortaleza necesaria para llevar a su equipo a un nuevo nivel. Mientras se alejaba de la reunión, una compañera se acercó. Carlos, lo que hiciste hoy fue impresionante. Nos diste coraje para abrir nuestras propias historias, dijo con una sonrisa. Pero sus palabras no hacían que la inquietud de Carlos disminuyera. A medida que su equipo comenzaba a forjar un vínculo nuevo, sentía que se avecinaban desafíos que aún no había previsto. Poco después, se enteró de que el proyecto que estaban desarrollando había atraído la atención de altas gerencias y pronto se llevaría a cabo una presentación ante ejecutivos, una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera. Pero también había rumores de resistencia de otros departamentos que amenazaban su enfoque colaborativo. Carlos se encontraba ante un cruce decisivo. La confianza de su equipo había crecido, pero ¿podría mantener esa sinergia en medio de un entorno competitivo y desafiante? Sabía que la visión de su legado se pondría a prueba en un mundo donde las emociones y la estrategia se enfrentarían nuevamente. Con un impulso renovado, comenzó a planear su próxima acción, dándose cuenta de que estaba a punto de dirigir no solo un proyecto, sino una misión. La siguiente fase no se trataba solo de números, implicaba entender cómo consolidar esa confianza forjada y transformarla en resultados tangibles. El momento de la verdad se acercaba, y mientras sus ideas tomaban forma, la pregunta resurgió con intensidad: ¿sería capaz de liderar con el mismo corazón que había mostrado ante su equipo? La visión de su legado comenzaba a tomar forma, pero ¿cuáles serían los sacrificios necesarios para consagrarlo? Consciente de la urgencia del momento, Carlos se preparó para un futuro incierto, sabiendo que la clave de su viaje era abrazar cada nuevo reto que surgiría. Esta vez, la respuesta a su legado lo llevaría a un destino mucho más allá. Sin embargo, mientras se disponía a avanzar, una sombra en su mente le recordaba que el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. Carlos miró por la ventana de su oficina,
contemplando la ciudad que parecía vibrar con energía mientras él se atrapaba en sus pensamientos. Sabía que el momento decisivo se acercaba y que tenía que actuar de manera estratégica. Sus experiencias recientes lo habían convencido de que el liderazgo efectivo no era solo un ejercicio de autoridad, sino también un delicado arte de conexión humana. Sin embargo, el desafío de enfrentar la resistencia de otros departamentos lo mantenía inquieto. Tenía que reconocer que su propio temor a lo desconocido amenazaba con minar todo el progreso conseguido hasta ahora. Decidido a retomar el control de la situación, Carlos se puso a investigar sobre los departamentos que mostraban resistencia. No se trataba solo de conocer sus políticas, sino de comprender las motivaciones detrás de sus actitudes. Esa era la clave, empatizar con ellos para poder construir puentes en lugar de muros. Mientras recopilaba información, una revelación lo sacudió. Estaban igualmente asustados, temerosos de perder su estatus en un entorno de constante cambio. Recordó que su propia vulnerabilidad podía ser un catalizador para abrir conversaciones honestas. Al día siguiente, convocó a un encuentro informal con algunos de los líderes de esos departamentos. En su mente, aquellos minutos podrían ser mágicamente transformadores, un espacio donde no solo se discutirían cifras, sino donde se podría plantar la semilla de una nueva colaboración. La fragilidad de su propio viaje se transformaba en una fortaleza, podía reconocer sus miedos y usar esos momentos de inseguridad para consolidar conexiones. El día de la reunión llegó. Carlos eligió un enfoque más humano. Comenzó compartiendo sus propias inseguridades, tal como había hecho durante la presentación anterior. Esta vez, habló sobre cómo la competencia y el miedo al rechazo podían desencadenar divisiones. Sorprendentemente, los demás participaron activamente, comenzando a abrirse sobre sus propias experiencias de incertidumbre y desconfianza en el entorno laboral. Aquella conversación, que al inicio parecía amenazante, se transformó en un diálogo sincero donde cada faceta de la vulnerabilidad era, paradójicamente, su mayor fortaleza. Sin embargo, tras ese avance, la duda seguía presente. Carlos se preguntaba si ese enfoque sería suficientemente fuerte para superar los desafíos estructurales que amenazaban su visión. En su mente, resonaba una voz que contrarrestaba sus avances: ¿estás realizando cambios genuinos o simplemente buscando una fachada de conformidad? Aquella autocrítica lo obligó a profundizar su autoanálisis, cuestionándose si la vulnerabilidad que había mostrado era suficiente para enfrentar las exigencias del corporativo. Días después, al recibir una invitación para presentar ante la alta dirección, sintió que la prueba culminante estaba cerca. Era una oportunidad única, pero al mismo tiempo presionaba sobre su brújula interna. A medida que se acercaba la fecha, su mente se llenaba de dudas y estrategias contradictorias. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, Carlos decidió meditar sobre lo aprendido, su enfoque humano brújula de un nuevo camino. La noche antes de la presentación, no logró dormir. Las expectativas lo invadían, y en medio de su desvelo, recordó a su equipo, el impulso que había sentido al verlos abrirse, como sus miedos se habían convertido en fuerza colectiva. Fue ese descubrimiento, el de que el verdadero liderazgo se construye desde la empatía, lo que le dio una nueva claridad. Había comprendido que, si bien el resultado era importante, el proceso de conexión y entendimiento sería lo que dejaría un legado duradero. El día de la presentación ante la alta dirección llegó, y Carlos se encontró frente a un auditorio lleno de miradas expectantes. Su corazón latía con fuerza una vez más. Se preguntó si sería capaz de manifestar todo lo que había aprendido. A medida que comenzaba a hablar, una parte de él sabía que había llegado al clímax de su viaje. Transformador, a un punto de inflexión que podría moldear no solo su futuro, sino el de su equipo. Pero antes de que pudiera abordar el corazón de su discurso, una figura familiar apareció en la sala, con un aire de desafío que hizo que la tensión se palpitara en el aire. La intrusión de un antiguo rival que había estado al acecho durante este proceso lo dejó helado. La pregunta surgió nuevamente en su mente: ¿será capaz de mantener la conexión con su equipo o esta confrontación lo llevaría a tambalearse en su propio camino hacia el legado que aspira a dejar? La respuesta a su destino cuestionaba no solo sus habilidades, sino también sus convicciones más profundas. ¿Estaba preparado para defender todo lo que había construido? Carlos sintió como un escalofrío le recorrió la espalda al ver a su rival. La tensión se espesaba en la sala, y por un momento, las palabras que había ensayado se desvanecieron en su mente. Fue como si el aire se volviera denso, atrapándolo en una burbuja de inseguridad. Enfrentar a este antiguo adversario, que siempre había menospreciado su enfoque, amenazaba con desatar dudas ya conocidas. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre,
Una chispa de determinación comenzó a despertar dentro de él. Había pasado demasiado tiempo buscando su voz y construyendo un camino hacia un liderazgo auténtico como para permitir que una reprimenda del pasado lo hiciera tambalear. Recordó las conversaciones con su equipo, los momentos de vulnerabilidad compartidos, cada uno de ellos se convirtió en un ladrillo en el muro de su confianza. Se dio cuenta de que todo lo que había aprendido no solo se trataba de él, sino también de las personas que lo apoyaban y creían en su visión. Carlos refocalizó su atención. Miró a su equipo, el grupo que lo había acompañado en su camino. En sus rostros vio la confianza que había cultivado y la lealtad que había forjado al ser genuino. Respiró hondo, se enfrentó a su rival con la mirada y comenzó su discurso. Lo que esta organización necesita no es solo números y resultados, comenzó, sintiendo que cada palabra emergía con más claridad. Se trata de un cambio genuino que solo puede suceder si conectamos profundamente entre nosotros. Esa frase resonó en la sala, y aunque sabía que su rival no lo tomaría bien, cada sílaba era un paso firme en reafirmar su liderazgo. Con cada frase, fue desnudando las debilidades del enfoque tradicional, pero sin atacarlo directamente. En cambio, resaltó la necesidad de adaptación y colaboración. Su presentación giró hacia cómo el auténtico liderazgo se alimenta del respeto mutuo y la conexión humana. Se sentía más seguro con cada palabra, sintiendo que la energía de su mensaje se propagaba entre sus compañeros. Sin quererlo, había comenzado a convertirse en el líder que había imaginado unos meses atrás. En el clímax de su discurso, se dirigió a su rival, que lo fulminaba con la mirada. No se trata de mí o de ti, sino de todos nosotros como un equipo. Si uno de nosotros teme el cambio, no podremos avanzar. Necesitamos unir fuerzas y construir un futuro que incluya a todos. Al pronunciar esas palabras, sintió que un nuevo nivel de claridad se apoderaba de la sala, aquellas sombras de dudas sobre su liderazgo comenzaban a disiparse. Cuando terminó, el silencio se hizo palpable. Carlos sintió el peso de las miradas sobre él. ¿Sería suficiente para cambiar la mentalidad de la alta dirección? Se sintió vulnerable nuevamente, pero se sorprendió al ver algunos rostros asintiendo, otros que mostraban expectación. Sin embargo, su rival no iba a permitir que eso quedara sin respuesta. Tal como presagiaba, su antiguo oponente se puso en pie. Su voz interrumpió la atmósfera cargada, enviando un escalofrío de anticipación por la sala. Interesante propuesta, Carlos, pero permíteme cuestionar tus métodos. Las palabras brotaron con desdén, un reto que podría romper todo lo que había construido en ese breve espacio de tiempo. Carlos sintió como la adrenalina lo invadía, pero no podía dejar que esa confrontación lo descontrolara. Ser cuestionado por alguien que había buscado fabricarle dudas sobre sí mismo era un escenario familiar, pero esta vez había algo diferente en su interior. Sabía que la forma en que respondiera definiría no solo su futuro, sino el de su equipo. La sala era un hervidero de tensiones. A partir de ese momento, no solo se trataba de defender su visión, sino de reafirmar la fuerza colectiva que había decidido cultivar. Estoy listo para defender cada palabra que dije, pensó, mientras su mente comenzaba a formular una respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Tendría la valentía de enfrentarlo sin desdibujar la conexión que había empezado a construir? La próxima elección que hiciera podría decidir su legado en la empresa para siempre. Carlos estaba de pie frente a la alta dirección, con el eco de su discurso aún vibrando en sus oídos. Había sentido la presión de su rival, pero también la fuerza proveniente de su equipo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se había transformado en una oportunidad para destacar las conexiones construidas, demostrando que su visión no solo era una propuesta, sino una voz de cambio. Cuando finalmente terminó la presentación, un silencio profundo envolvió la sala. Carlos inhaló con fuerza, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que este silencio podía significar tanto reconocimiento como rechazo, y esa dualidad lo mantenía en vilo. No obstante, lo que percibía en las miradas de su equipo era un reflejo de la confianza que había cultivado en ellos. Esa validación interna era un refugio en medio de la incertidumbre externa, un testimonio de su crecimiento. A medida que el jefe de la alta dirección comenzó a hablar, Carlos sintió que cada sílaba que salía de su boca era un hilo que tejía el destino de su propuesta. La respuesta fue más positiva de lo que había anticipado. Comenzaron a discutir sobre los méritos del enfoque colaborativo, y una luz de posibilidad brilló ante Carlos. Había trascendido la mirada unidimensional del corporativo hacia una visión que abrazaba la diversidad de voces. Eso fue solo el primer paso. El verdadero reto llegó cuando el consejo abordó la implementación de su propuesta.
El líder del departamento adverso cuestionó su capacidad para llevar a cabo ese enfoque inclusivo. En lugar de incomodarse, Carlos recordó su viaje, las noches de desvelo, los momentos de vulnerabilidad compartida con su equipo. Este no era solo un proyecto, era un legado, una oportunidad de construir un camino donde la colaboración y el respeto mutuo se convirtieran en la nueva norma. Carlos respondió con firmeza. La fuerza de esta propuesta radica en su esencia humana. He estado en conversaciones con nuestro equipo, y su experiencia es más valiosa que cualquier métrica estática. Reconocer y utilizar esas voces nos hará más competitivos y resilientes. Con cada palabra, notaba cómo el escepticismo comenzaba a disiparse en la sala, y una nueva energía empezaba a formarse, un interés genuino por comprender cómo aplicar la propuesta en la práctica. Los días siguientes pasaron con la sincera intención de la alta dirección por implementarla. A medida que se extraían las métricas y los procesos, Carlos se encontró en el epicentro de un cambio que lo llevó a crecer más allá de su rol de simple mensajero. Se transformó en un líder que orquestaba, guiando a su equipo y a los diferentes departamentos hacia un objetivo común. Se convirtió en un arquitecto de un futuro que había soñado no solo para él, sino para su organización. La culminación de este viaje llegó no solo en forma de éxito empresarial. En una reunión final con los altos mandos, el CEO, con una sonrisa genuina, anunció que el enfoque colaborativo había mostrado resultados tangibles. La moral del equipo había aumentado y las propuestas habían ganado reconocimiento en otros sectores de la industria. Carlos sintió como las lágrimas de emoción, en esta ocasión, eran de orgullo. Había vencido sus propios temores, y lo más volitivo, había establecido un legado. Debo agradecer a mi equipo, dijo, mirando a sus colegas que lo habían acompañado en este viaje. Sin su valentía para abrirse y compartir, este logro no hubiera sido posible. En los aplausos, escuchó eco de lo que su abuelo hubiese sentido, orgullo, satisfacción y una conexión inquebrantable con su familia y raíces. Por fin, en esa sala, Carlos encontró su lugar. Dejó de ser solo un arquitecto de ideas, se convirtió en un líder transformador, un defensor de la conexión humana en el ámbito laboral. Confirmando su capacidad para enfrentar desafíos e inspirar futuros, había llegado el momento en que, observando las luces de la ciudad desde su oficina, supo que no había necesidad de mirar hacia atrás. Con cada paso que daba, reafirmaba su compromiso hacia un legado que ahora se vislumbraba muy por encima de su propio ser. La historia que había comenzado con dudas y temores se había convertido en un testimonio de evolución. Sabía que el futuro estaría lleno de nuevas guerras por librar, nuevas transformaciones que enfrentar, pero también de lecciones aprendidas. Finalmente, Carlos había demostrado no solo que era un ingeniero capaz, sino que había convertido sus inseguridades en bastiones de fortaleza. Había alcanzado la confianza sólida en sí mismo, había conquistado su rol en la empresa y había demostrado que ser un líder auténtico significaba también abrazar su vulnerabilidad. Este era el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.